Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Glorificado seas tú, Señor. Bendita Trinidad. Bendito tu Padre, bendito tu Hijo, bendito el Espíritu Santo. Ayúdame a predicar fielmente este mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Permite que tengamos oídos para escuchar, ojos para ver y corazón para recibir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama La Santa Trinidad. Hermanos, esta cita dice básicamente que hay tres personas distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son divinos, pero son uno. En general eso es lo que dice, básicamente. Uno, un solo Dios verdadero. El único Dios verdadero, hermano, perfecto en todos sus atributos. Uno en esencia, existiendo eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, mereciendo adoración y obediencia cada uno por igual, hermanos. Cada uno por igual. La Confesión Bautista de Londres, 1689, dice esto con respecto a la bendita Trinidad. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, está en el capítulo 2. El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad. Teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. El modalismo lo divide por modos, por estados, por momentos, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad, escúcheme bien, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él, hermanos. Hoy vamos a ver 4 capítulos. Normalmente vemos 3, hoy vamos a ver 4. Tal vez me alargue un poquito más. Primer capítulo, hermano, atacada esta doctrina, atacada. Segundo capítulo, los tres divinos. Tercer capítulo, son uno. Y cuarto capítulo, la Trinidad obrando, hermanos, obrando. Vamos al primer capítulo, hermanos. Atacada. La Trinidad atacada. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Estoy en la cita base: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La autenticidad de este texto ha sido puesta en duda por algunas personas. Sobre todo aquellos que se basan las traducciones de la Biblia en la Biblia del texto crítico, o en las traducciones del texto crítico. Eso lo explicamos hace unos 15 o 20 días, hermanos. ¿Qué traducciones están ahí? Casi todas las modernas. La Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Nueva Palabra, bueno, todas estas, hermano, son del texto crítico. No todas lo quitan. Algunas sí lo quitan. Si usted se va a la NBI, va a ver que no está este texto completo, ya se los digo como lo mencionan. Hay otras que lo dejan, Biblia de las Américas, pero ponen una nota allí que dice que no estaba en algunas versiones antiguas. ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional, por ejemplo? Y así lo mencionan todos. Es lo que se conoce como la coma juanina. Tres son los que dan testimonio. Para ahí y pasa de una vez al verso 8. Y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. O sea, quita la parte del cielo y deja solamente la parte de la tierra, que habla el verso 8. Pero el verso 7, que es el que estamos estudiando hoy, tiene que ver con los que dan testimonio en el cielo, hermanos. John Hill dice, explicando esta cita, él dice: es cierto que falta en algunas versiones, como la versión siriaca, la versión árabe, la versión etíope, en el antiguo intérprete latino y en algunos manuscritos griegos.
Y también es cierto que esta cita no fue citada por algunos padres, no por todos, por algunos padres. Y no son la mayoría además. Sin embargo, él dice, con respecto a la versión siriaca, por ejemplo, que es como la más antigua y más importante entre las que le nombré, eso es solo una versión. Y es una versión bastante defectuosa, entre otras cosas. La versión siriaca no tiene en Juan 8 la historia de la mujer adúltera, por ejemplo. No tiene la segunda carta de Pedro. No tiene la primera y la segunda carta de Juan. Perdón, la segunda y tercera carta de Juan. No tiene la epístola de Judas. No tiene Apocalipsis. Y, hermano, pues ¿cómo? O sea, ¿qué testimonio puede ser eso, hermano? Nada. Sigamos. Dicen que no está en el antiguo intérprete latino o en antiguas interpretaciones latinas. ¿Sí? Pero se encuentra en muchos otros manuscritos latinos tempranos, como la Vulgata latina, la Biblia políglota de Londres, la traducción latina de Jerónimo, un padre de la iglesia. Y hermano, y esto también es muy diciente, Jerónimo le escribió una carta a Eustoquio quejándose de la omisión de este texto por algunos intérpretes infieles. Dicen algunos, para decir que este texto no debería estar en la Biblia, que no está en algunos manuscritos griegos. Ojo, una cosa son versiones, otra cosa son manuscritos. El manuscrito es el libro como tal. La versión es ya la Biblia completa, digámoslo así. O la reunión de los libros que tenga esa Biblia. Dicen que no están en algunos manuscritos griegos, principalmente los textos alejandrinos, y todos sabemos que los textos alejandrinos, de allá se vació la versión del texto crítico, pero sabemos que son más confiables los bizantinos. Pero bueno, sin embargo, no está en muchos de ellos, o en algunos de ellos. Sin embargo, está en muchos otros. No es que no esté en ninguno. Como en la antigua copia británica, la edición complutense, en los cuales ellos se basaron, los compiladores de varias copias. Por ejemplo, en las copias antiguas de Robert Stephens, que era un compilador o alguien que tradujo, 9 de 16 tenían esta cita. 9 de 16. Acuérdense que el texto que nosotros seguimos, el texto recibido que utilizó la Reforma, los puritanos, se basaba en mayor cantidad de copias, el texto mayoritario. Dicen ellos, no fue citada por algunos antiguos padres. Bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Cuál es el problema? Eso no dice nada. Podría estar en alguna copia original que no usaron ellos en ese momento, o estar en sus copias, las que ellos tenían, pero no las citaron. ¿Cuál es el problema? Hay mucha más evidencia escritural sobre la Trinidad o la divinidad de Cristo. Pero hermano, sí fue citada por muchos. Es que ellos dicen, no fue citada. No, eso no es verdad. Fue citada por muchos, por Fulgencio, a final del siglo XVI, citada en escritos de ellos. Fulgencio, final del siglo VI, en su carta contra los arrianos, por Jerónimo, en su traducción que ya vimos, y en la carta al final del siglo IV, por Cipriano en el 250 después de Cristo, o alrededor de esa fecha, por Atanasio, que escribió el gran credo que ahorita vamos a leer en el 350, o por Tertuliano en el 200, hermano. Más de 100 años después de la redacción de la epístola, es decir, del escrito de esta carta, escribieron ellos, debería ser suficiente para convencer a cualquiera de la autenticidad de este texto. Pero usted sabe, hermano, que esta gente quita y corta de la palabra, agrega y corta, y hay unas maldiciones para esas personas. Hermano, nunca hubo ninguna disputa al respecto con este texto. ¿Ustedes sabían eso? Solo hasta el siglo XVI empezaron las disputas, cuando estaba la versión del texto crítico y el texto recibido. Es verdad que Erasmo de Rotterdam la omitió en su primera edición de la traducción al Nuevo Testamento. Sin embargo, la incluyó posteriormente en todas las traducciones y ediciones de ahí para adelante. Hermanos, hay muchas herejías con respecto a la doctrina de la Trinidad, para atacar la doctrina de la Trinidad. Básicamente, unos dicen que nosotros enseñamos 3 dioses. Eso no es verdad.
Ya vamos en el desarrollo del sermón a seguirlo explicando. Otros niegan la divinidad de alguna de las personas de la Trinidad. Normalmente niegan la divinidad o del Hijo o del Espíritu Santo. Con la del Padre no hay problema generalmente. Hermanos, ha habido muchas herejías. Las más conocidas, hermano, que atacan la Trinidad. El triteísmo, lo que yo les decía. Dicen que son tres dioses separados y nos acusan a nosotros de enseñar eso. Eso no enseña la iglesia cristiana, hermanos. Eso es politeísmo. O el modalismo, es decir, Dios es uno, pero en tres modos consecutivos y no simultáneos. Eso es falso, hermano. Eso enseñan las pentecostales unidas, los unicitarios o los solo Jesús. Ya sabemos. Hay diferentes variaciones. El arrianismo, que son los testigos de Jehová, que el Padre es Dios, pero el Hijo es menor y fue creado. Bueno, hermano, estarían enseñando idolatría, porque la Biblia nos manda a honrar al Hijo igual que al Padre. Ahí están los unitarios, no unicitarios, es diferente, son unitarios. Niegan la unión hipostática, es decir, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre cuando vino. Ahí hay muchas, hermanos. El monarquianismo dice que Dios es una sola persona, el Padre, y Jesús es solo un hombre, es parecido a los testigos de Jehová. El enoteísmo, que es un Dios superior y unos dioses más pequeños, eso también atenta contra la doctrina de la Trinidad. Dios Padre superior y Dios Hijo inferior y Espíritu Santo inferiores, como unos dioses más pequeños. El subordinacionismo es parecido, el Hijo menor que el Padre en esencia y en atributos, hermano. Y hermano, y ahí hay muchas más, no me voy a detener mucho en eso. Hay muchas, hermano, siempre las va a encontrar atacando la divinidad de alguno o diciendo que nosotros, o distorsionando que nosotros enseñamos politeísmo. La doctrina de la Trinidad no es politeísmo, la doctrina de la Trinidad es monoteísmo, hermanos. Amén. Hermano, todos ellos herejes, todas estas doctrinas son herejes, fuera de la sana doctrina, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hermano, yo les voy a leer el credo de Atanasio, es tremendo, hermano, seguramente lo han leído ustedes. Es tremendo ese credo sobre esta doctrina. Y los católicos toman a Atanasio como si fuera un obispo católico, hermano. Atanasio no adoraba ídolos, hermano. Atanasio no creía en el purgatorio. Atanasio no adoraba a la Virgen María. Atanasio era un padre de la iglesia, fiel al Señor. Mire lo que dijo, hermano, tremenda. Me encanta. Esta es la fe universal. Adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo no hay tres seres eternos, pero uno que es eterno. Así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Amén. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos compele a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Así hay un Padre, no tres padres. Un Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres espíritus. Y en esta Trinidad ninguno es antes o después,
mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo, hermanos. Alguien que niegue esta doctrina, hermano, no es salvo. No es salvo. No hay salvación en el Dios de los testigos de Jehová. No hay salvación en lo solo Jesús. No hay salvación en el Dios de los mormones. No hay salvación. Segundo capítulo, hermano, los tres divinos. Los tres divinos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad. Divinos. Los tres son divinos. Y los tres dieron testimonio en el cielo del Hijo de Dios cuando vino a la tierra. Dieron testimonio de su persona, vida y obra. Dice, tres son los que dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio que ellos dieron, de que Jesús era el Hijo de Dios. John Hill dice, el Padre, ¿cómo dio testimonio el Padre? Que es la primera persona de la Trinidad. No en cuanto a las criaturas, o sea, no Padre en cuanto a las criaturas, porque Él es el creador y Padre de ángeles y hombres, no en ese sentido, sino en cuanto a su Hijo Jesucristo, Padre del Hijo Jesucristo, de cuya filiación dio testimonio en su bautismo y transfiguración en el monte. Este es mi Hijo amado. Él dio testimonio. El Verbo o el Hijo, Cristo, que también es creador y estaba en el principio con Dios y era Dios, Él dio testimonio de sí mismo. Él se declaró a sí mismo como Hijo de Dios. Él lo dijo. Él dio testimonio de Él mismo y se demostró con sus obras y milagros. Su propio testimonio es verdadero. Juan 8, del 13 al 18. Ahí lo dice. Él dio testimonio también. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, llamado el Espíritu del Hijo y que procede del Padre, dio testimonio de la filiación de Cristo en su bautismo. ¿Cuándo? Al descender como paloma y darle la señal a Juan el Bautista de que ese era el Hijo amado del Padre. Los tres dieron testimonio, hermanos, dejando constancia el Espíritu de que Él era el Hijo de Dios. Pero, hermano, otra cosa también muy diciente, hermanos. El número de estos testigos fue 3. Tenía que ser 3, hermano. Suficiente según la ley para establecer cualquier disputa. Eran testigos en el cielo, no ante los habitantes del cielo, sino ante los hombres en la tierra, como les acabo de explicar. Estaban en el cielo y desde allí daban su testimonio. Esto muestra la firmeza y la excelencia del mismo testimonio, pues no era un testimonio de la tierra, ni humano, sino divino, como dice Job 16:19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas, hermanos. Hermanos, era habitual, escúcheme bien, ya cierro comillas, era habitual que los antiguos judíos presentaran a Jehová obrando así: yo y mi casa de juicio. Una casa de juicio o el Sanedrín nunca costaba de menos de 3, se los acabo de explicar. Ellos solían escribir Jehová, la palabra Jehová, en forma de triángulo, los antiguos judíos. Los 3 primeros números del árbol cabalístico de los judíos, que es el mismo árbol de la vida, esos 3 primeros números representan las 3 personas divinas, y eso lo dicen ellos también. Y lo muestran como las 3 glorias. La primera gloria es la del Padre, que es la corona principal, esencia, y que su esencia nadie puede comprender. La segunda gloria es la del Hijo, que es la sabiduría, la inteligencia humana, la corona de la creación, el brillo de unidad y el soltado sobre toda cabeza. Y la tercera gloria es el Espíritu Santo, que es el entendimiento santificador, el fundamento de toda sabiduría antigua, el obrero de la fe y que el cual de su poder fluye la fe. Hermanos, lo podemos ver en la tríada santa, se conoce como eso: santo, santo, santo. Lo leemos en Isaías 6:3, Antiguo Testamento, y lo leímos en Apocalipsis 4:8, Nuevo Testamento.
Muchos también entienden en Números 6, 24 al 26, que también la cantamos cada vez que alguien cumple años. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire, Jehová lo menciona 3 veces. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, Jehová alce sobre ti su rostro. John Gill dice: Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu. Jehová se usa 3 veces y se pone un acento diferente a cada palabra, denotando 3 personas distintas y un solo Jehová, hermanos. Hermanos, vamos a seguir. Entonces empecemos con los 3 son divinos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. El Padre ordena y dispone todas las cosas de acuerdo con su propósito y gracia. Él es el creador de todas las cosas, gobernante absoluto en el cielo y la tierra, soberano, omnipresente, omnisciente y omnipotente, y autor del plan de salvación desde antes de la creación del mundo. El Padre es Dios, hermano. Él es el gran yo soy. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios, el Padre es Dios. Es Dios el Padre. Lo dice Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es Dios Padre, lo menciona 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre. El Padre es Dios. Eso creo que con el Padre es donde menos la gente tiene problemas. Es Dios nuestro Padre también. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, sigamos. El Hijo es Dios. Jesucristo posee todos los atributos divinos, y en estos atributos Él es igual a Dios Padre, consustancial y coeterno con el Padre, y en su encarnación, que existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano, y de esta manera se volvió el Dios hombre, hermanos. El Hijo es Dios, hermano. El Verbo es Dios, dice la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todos sabemos que el Verbo se refiere a Cristo. En el verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne. También el Hijo, como su Padre, es el gran yo soy. Jesús les dijo en Juan 8:58: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el antiguo, el profeta Isaías anunció que el Mesías era Dios. Iba a ser Dios, o es Dios, anunciado como el fuerte que vendría, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, hermanos. El Mesías tenía que ser divino, es divino. Hoy lo cantamos, hermano. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Tomás reconoció a Cristo como Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y se lo estaba diciendo al que estaba en carne en ese momento. Es Dios sobre todas las cosas el Hijo, de quienes, dicen Romanos, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén.
Hermanos, el mismo Padre lo reconoce como Dios. Lo estudiamos en Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermano, el Hijo es nuestro gran Dios y Salvador, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Definitivamente Cristo, el Hijo, es el verdadero Dios. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hermanos. No sé, hermanos, ¿cómo pueden negar esto? ¿Es tan claro en la Biblia? Es Dios, el Hijo. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. El Espíritu Santo también es Dios, hermano. El Espíritu Santo no es una fuerza o energía, como creen muchas sectas. Es una persona. Procede eternamente del Padre y del Hijo. Eternamente. El Espíritu Santo es divino, eterno, no es derivado. Él posee todos los atributos de personalidad y deidad, incluyendo intelecto, emociones, voluntad, eternalidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y veracidad. En todos los atributos divinos y en sustancia, Él es igual al Padre y al Hijo, hermanos. Con Ananías y Zafira, recuerdan en Hechos 5, 3 al 4, Pedro reconoció al Espíritu Santo como Dios. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Antes había dicho que había mentido al Espíritu Santo. Es eterno, hermanos. En Hechos 9:14 dice: y solo Dios es eterno. O sea, eterno desde antes, ¿no? Porque las almas son eternas, pero desde el momento que son creadas. El Espíritu es eterno siempre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Eso está, allá les he dicho. El Espíritu Santo también es omnipresente, hermanos. Este salmo lo conocemos bien. El 139, del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, hermanos. El Espíritu Santo es omnisciente y solo Dios es omnisciente. Dice en Isaías, y es citado también Romanos, Pablo cita esta misma cita, hablando de que por medio de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es citado Isaías 40, 13 al 14, y mire lo que dice Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de prudencia? En Corintios, Primera de Corintios 2, 10 al 11 dice esto, que Él es omnisciente también, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él todo lo sabe, hermano, y solamente Dios todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnipotente, hermanos. Dice también en Corintios, respondiendo el ángel le dijo, perdón, eso está en un evangelio, aquí no puse la cita. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, es omnipotente porque levantó a Cristo de los muertos
y lo hará con nosotros en el día de la resurrección. De hecho, ya lo hizo con nosotros espiritualmente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pero son uno, hermanos. También. Tercer capítulo, son uno. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres que ya vimos que son divinos, son Dios, son uno, hermanos. Aunque son tres, son uno. Y estos tres son uno. Hermanos, no son solo uno de acuerdo a su testimonio, en el cual dieron testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios, sino en su esencia y naturaleza. Estos tres son uno, estos tres son el único Dios, hermano, también. Este pasaje sostiene y afirma la unidad de Dios. Una trinidad de personas, esto lo dice John Gill, una trinidad de personas en la divinidad. La deidad propia de cada persona y sus personas distintas. La unidad en esencia, son uno. Y una trinidad de personas, son tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ni más el uno, ni menos que el otro. O sea, ninguno más que el otro. La deidad de cada uno nos muestra esta cita. De otra manera, su testimonio no sería el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pero son distintas estas tres personas. No podrían ser tres testigos que dejaran constancia según la ley de Moisés. Hermanos, Dios es uno. El único Dios verdadero y no hay más. Hermanos, Moisés afirmaba que Israel tenía solamente un Dios, en contraste con las religiones politeístas que tenían muchos dioses. Por eso escribió: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, los unicitarios sacan esta cita, o todos esos solo Jesús, o los arrianos, los testigos de Jehová, para decir: mire, es solo uno, no pueden ser tres. Bueno, hermanos, mire lo que decían los judíos con respecto a esta cita. Ven a ver el misterio de la palabra. Hay tres grados, y cada grado es por sí mismo, pero todos son uno, y están unidos en uno, y uno no está separado del otro. Jehová, mire lo que dice la cita. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí hay tres. Ahí hay tres. Jehová, nuestro Dios traduce, ahí se traduce, la palabra es Elohim. Jehová, Elohim, Jehová. Estos son los tres grados con respecto a este sublime misterio. En el principio Elohim, o Dios, lo creó. Génesis 1:1. Sigue diciendo: esta es la unidad de Jehová, el primero, Elohim, Jehová. He aquí, todos ellos son uno, y por tanto llamados uno. Los tres nombres son como si fuera uno, y por lo tanto son llamados uno y son uno. Pero por la revelación del Espíritu Santo se hace saber, y ellos por la vista del ojo pueden ser conocidos, que estos tres son uno. Y este es el misterio de la voz que se oye. La voz es una y hay tres cosas: fuego, espíritu y agua, y todas ellas son una en el misterio de la voz, y no son más que una. Así aquí, Jehová, Elohim, Jehová son uno. Las tres formas, modos o cosas que son una. Esos son los judíos, hermano, los antiguos judíos. Sigue diciendo: hay dos y uno está unido a ellos, y son tres. Y cuando los tres son uno, Él les dice: estos son los dos nombres que Israel escuchó: Jehová, Jehová,
y Elohim está unido a ellos, y es el sello del anillo de la verdad. Y cuando están unidos como uno, son uno en una unidad. Siguen diciendo, las tres potencias son todas una: el alma, el espíritu y el aliento. Están unidos como una y son una, y todo es según el modo del sublime misterio. O sea, dice que nosotros, los seres humanos, ellos creen, dicen así, el ser humano es alma, espíritu y aliento, y están unidos como unidad y son una, y todo según el modo del sublime misterio. Nosotros también somos tricótomos. Hermanos, no hay Dios fuera del Dios de la Biblia. Es uno, no son tres. Yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. No hay más que un Dios, hermano. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Dios es el único Dios, no hay otros dioses. Amén. Hay uno solo, y Él es nuestro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hermanos, aunque el mundo tiene muchos dioses con D pequeña o ídolos, un día nuestro Jehová, un día será reconocido el Dios Trino como el único Dios. Y Jehová, lo dijo Zacarías, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Hermanos, es uno, no está compuesto por varias partes. Dios es uno, Dios es simple. Padre, Hijo y Espíritu Santo, coiguales y coeternos. Monoteísmo, no politeísmo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermanos, también nos lo muestra ese ser uno en la pluralidad divina. Elohim no se puede dividir en ninguna forma o manera. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Dios, la palabra es Elohim, plural. Es plural. Es Dios plural. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los ángeles no crean, solo Dios crea. No le puede estar hablando a los ángeles. Hagamos. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, no de los ángeles. Génesis 11:7. Descendamos y confundamos allí su lengua, en la torre de Babel, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermano, ha habido muchos ejemplos para tratar de explicar la Trinidad, pero hermano, no son exactos. Unos no son exactos y de hecho terminan cayendo en herejías con esos ejemplos. ¿Han escuchado el del huevo? La Trinidad es el huevo, la cáscara, la clara y la yema. Eso es falso, hermano. Eso es modalismo, eso es unicitarismo, porque es que la cáscara, la clara y la yema no tienen la misma sustancia finalmente, no tienen la misma esencia. El agua, sólido, líquido y gaseoso. El sólido, el líquido y el gaseoso sí pueden ser la misma esencia, la misma sustancia, H2O, pero no pueden estar al tiempo las tres. En cambio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí pueden estar al tiempo los tres. Amén. Hermanos, no se puede explicar. Sinceramente es muy difícil. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. Es imposible de entender a nuestra mente, pero hay una realidad de la deidad trina, hermanos. No la podemos negar. Dios vive en comunión y relación consigo mismo desde la eternidad. Eso está más allá de nuestra comprensión, hermano, y no se puede entender plenamente, porque Dios es más elevado que nosotros. No entendemos, hermano, muchas cosas. Usted y yo no entendremos la eternidad. ¿Sí me entienden? No la entendemos. Póngase a pensar en eso. El infinito. Póngase a pensar en eso.
La electricidad aún también es difícil de entender, pero son reales, hermano, lo entendamos o no. Veamos la grandeza de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, hermano. En la teología sistemática, Charles Hodge dice: los hechos escriturarios son: el Padre dice yo, el Hijo dice yo, el Espíritu dice yo. ¿No es cierto? Eso lo vemos en la Biblia. Segundo, el Padre le dice tú al Hijo, el Hijo le dice tú al Padre, y de manera semejante el Padre y el Hijo usan el pronombre él con referencia al Espíritu. Tercero, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu testifica acerca del Hijo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son variamente sujeto y objeto. Actúan y son objetos y acciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas, porque una persona es un sujeto inteligente que puede decir yo, a quien se puede apelar como tú, como les decía al principio, y que puede actuar y ser objeto de acción. Eso lo vemos en los tres. Él, un ser divino, subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Y los hechos son, dice Charles Hodge, primero, que hay un ser divino, no lo podemos negar. El Padre, segundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos, y eso lo muestra la Biblia claramente. Tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu son, en el sentido acabado de expresar, personas distintas. 4. Siendo los atributos inseparables de la sustancia, las Escrituras, al decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu poseen los mismos atributos, dicen que son lo mismo en sustancia, y si lo mismo en sustancia, iguales en poder y gloria, hermanos. Dice en otra parte, también Charles Hodge, a pesar que el Padre, el Hijo y el Espíritu son lo mismo en sustancia e iguales en poder y gloria, no es menos cierto, según las Escrituras, que, primero, que el Padre es primero, el Hijo segundo y el Espíritu tercero. El Hijo es del Padre, el Espíritu es del Padre y del Hijo. C. El Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu. D. El Padre opera por medio del Hijo, y el Padre y el Hijo operan por medio del Espíritu. Nunca se encuentra lo recíproco de estas afirmaciones. Eso es cierto. Nunca se dice del Hijo que envía al Padre, ni que opere por medio de Él. Ni jamás se dice que el Espíritu envíe al Padre o al Hijo, o que opere por medio de ellos. En la Santa Trinidad hay una subordinación de las personas en cuanto a la sustancia y operación. Ahora, hermanos, según las Escrituras, no estoy diciendo que sea más, estoy diciendo que primero, segundo y tercero. ¿Sí me entienden? Ahora, según las Escrituras, el Padre creó el mundo, el Hijo creó el mundo y el Espíritu creó el mundo. El Padre preserva todas las cosas, el Hijo sustenta todas las cosas y el Espíritu es la fuente de toda vida. Sin embargo, hay algunos hechos que son predominantes referidos al Padre, otros al Hijo y otros al Espíritu. El Padre crea, elige y llama, el Hijo redime y el Espíritu santifica. Hay ciertas acciones y condiciones que se predican de una persona en la Trinidad que nunca se predican de ninguna de las otras. Eso también es cierto. Así, la generación pertenece exclusivamente al Padre, la filiación al Hijo y la procesión al Espíritu Santo. Cuarto capítulo, hermanos. La Trinidad obrando. Ahorita vamos a verlos en operación, obrando juntos en diferentes momentos y al tiempo también.
En la creación, veamos en la creación. El Padre es la causa de la creación, el recurso y causa de la creación. En Apocalipsis 4:11, por ejemplo, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4 habla del Padre. Apocalipsis 5 después nos habla del Hijo. O sea, el Padre es el recurso y causa de la creación. El Hijo es la razón, agente y medio de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del Hijo, Juan 1:3. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice más adelante: todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando del Hijo. Y el Espíritu Santo es el artista y diseñador. Como dice Job, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Los tres en la creación, hermano. Los tres en el plan de salvación. Mire, aquí tienen cosas diferentes. En el plan de salvación de su pueblo. El Padre escoge un pueblo para su Hijo. Los que me diste, dice Cristo. Dice Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, está hablando del Padre, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que se fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sigue hablando de la predestinación, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en el plan de salvación, el Padre escoge a un pueblo para su Hijo. El Hijo viene a salvar a ese pueblo, no viene el Padre, viene ese el Hijo a salvar al pueblo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Espíritu Santo debe venir a convencer de pecado a ese pueblo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hermano. Usted y yo hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Los tres obrando en el proceso de la salvación. El otro era en el plan. Esto es en el proceso. Es parecido. El Padre entrega o envía a su Hijo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre envía a su Hijo, el Hijo viene a salvarnos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo regenera, lava y renueva. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la fe o en nuestra fe, el Padre da el don de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero dice que el Hijo también es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y también nos dice el Espíritu con respecto a la fe, que Él da la fe como fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces los tres obran en nuestra fe. En la revelación divina, hermanos, el Padre dio la revelación al Hijo. La dio. Dice Apocalipsis, arrancando Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces el Padre da la revelación al Hijo y Él cuenta todo lo que oyó decir del Padre. Nos lo dicen los evangelios. Pero el Hijo entrega la revelación de su Padre al venir. Por eso también dice la revelación de Jesucristo. Dice
En Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él revela, Él da la revelación. Y el Espíritu Santo, a ver, el Padre dio la revelación al Hijo. El Hijo entregó la revelación de su Padre cuando vino a esta tierra. Pero el Espíritu Santo da la revelación al mundo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, ahí están obrando juntos la Trinidad. Lo que dice Spurgeon: amados amigos, aquí tienen a la Trinidad, y no hay salvación fuera de la Trinidad. Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Cristo, y el Padre tiene todas las cosas. Siempre fueron suyas, son suyas, siempre serán suyas, y no podrán ser nuestras hasta que cambien de dueño. Hasta que Cristo diga: todo lo que tiene el Padre es mío. Es en virtud del carácter representativo de Cristo, como garantía de su pacto, que todo lo que tiene el Padre es traspasado al Hijo, y solo entonces puede ser entregado a nosotros, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque de su plenitud tomamos todos, dice el otro lado. Pero nosotros somos tan torpes, hermanos, que no podemos llegar a la grandiosa fuente, aunque el tubo conductor esté conectado a ella. Estamos lisiados, hermanos, no podemos alcanzarla. En eso interviene la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo, que toma de las cosas de Cristo y nos las hace saber. Así que realmente recibimos lo que es del Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, la Trinidad obrando en nuestra oración. Oramos al Padre en el nombre del Hijo con la guía del Espíritu Santo. Oramos al Padre: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre del Hijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Con la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, quien no crea esta doctrina no puede orar, por lo menos no bíblicamente. Spurgeon también lo dijo así: no pueden orar sin la Trinidad. Si la obra plena de la salvación requiere de una Trinidad, el aliento de nuestra vida también la necesita. Ustedes no pueden acercarse al Padre excepto a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Surge la necesidad de una Trinidad en el dominio de la gracia. Y cuando lleguemos al cielo, entenderemos quizá con más plenitud el significado de la Trinidad en su unidad. Pero si eso es algo que no podamos entender nunca, al menos lo captaremos con más amor y nos regocijaremos más intensamente cuando los triples tonos de nuestra música se eleven en perfecta armonía hasta Él, que es uno e indivisible, y sin embargo es tres, por siempre bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios. Hermanos, el testigo de Jehová no puede orar al Padre, no puede acercarse al Padre. El mormón no puede, el judío de hoy que niega al Hijo no puede, el musulmán menos. Hermano, y el católico romano, como entiende, aunque crea la Trinidad, cree en un falso Cristo, en un falso Padre, en un falso Hijo, en un falso Espíritu, en un Espíritu, en un Cristo que no es único Salvador, en un Padre que no elige, en un Espíritu que no purifica y santifica.
porque ellos son ministros de pecado. Roma es ministro de pecado. Amén. Hermanos, la Trinidad obrando. Y voy a traer acá 12 citas. Hay más donde nos las muestran a los tres al tiempo. Yo ahorita les estaba hablando de cosas, de doctrinas en los cuales interviene la Trinidad de una u otra manera, el Padre eligiendo, el Hijo viniendo a salvar, etc. Pero aquí se las voy a mencionar juntas. Ahí están los tres en citas. Hay más, hermano. Solo estoy trayendo las que están los tres al tiempo. Yo no estoy contando las que salen el Padre con el Hijo, el Padre con el Espíritu o el Hijo con el Espíritu, o las que muestran la divinidad de cada uno por separado, que ya algunas vimos, su operación en la salvación, la oración del creyente que acabamos de ver, o las citas del Antiguo Testamento que nos muestran la pluralidad divina, Elohim, que ya vimos. Les traigo 12 citas, hay más, en las cuales se menciona la Trinidad. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías 48:16 dijo: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo, el Hijo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo, hermano. Isaías 48:16. Allá está clarita, hermano. Estaba yo, me envió el Padre y su Espíritu, hermano. La Trinidad anunciando el nacimiento de Cristo. Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, del Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí están los tres, hermanos. En el bautismo de Cristo, en una de las más conocidas, Mateo 3:16-17. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahí está el Espíritu. Y venía sobre él, sobre el Hijo. Y hubo una voz en los cielos, la de quién, la del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu, la Trinidad, la Santa Trinidad en la gran comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad la vemos con Cristo rogando al Padre por el Espíritu, los tres. Y yo, o sea Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La Trinidad mostrando la función del Espíritu, ahí están los tres, más el Consolador, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, el Hijo, os he dicho. Con Pedro en Pentecostés anunció el Espíritu Santo hablándole a judíos, principalmente. Hechos 2 del 32 al 35. A este Jesús resucitó Dios. Está el Hijo y está el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, la diestra del Padre, al Hijo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, la Trinidad es nuestra comunión con Dios, porque por medio de Él, está hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La Trinidad es nuestra comunión con Dios. La Trinidad en nuestra oración. Ya explicamos la oración, pero como la función. Pero aquí en la oración, lo dijo Pablo en Efesios 3, 14, 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, hermanos. Ahí están los tres. La Trinidad en la elección soberana y en una sola cita. Elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Los tres en una sola cita. Los tres, hermanos, examinándolos usted y yo. Primera de Juan 4, 13 al 14 dice, examinándolos. Lo examinámonos en los tres. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En esto conocemos que permanecemos en Él. Hermanos, gloriosa doctrina, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, hermanos. Hermanos, para negar la gloriosa doctrina de la Trinidad, de la Santa Trinidad, hay que cercenar muchos pasajes bíblicos, hermanos. Hay que cortar, meterle machete a las Escrituras. Hermano, hay que tener nada de temor de Dios para negar esta doctrina. Hay que ser muy obstinados y hay que ser muy herejes para hacerlo, porque es clarísimo, hermanos. Dígame si usted no ve que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios. Dígame si no los ve obrando y actuando juntos, y son uno, y es el único Dios verdadero. Dígame, hermanos, si no lo ve. Y hay un solo Dios. Dígame si no lo vemos allí. Hermano, créanlo, no lo cuestione, porque no es incuestionable. O sea, que su mente, mi mente, no lo pueda entender plenamente, no quiere decir que no sea verdad. Es claro, hermanos. Tres son los que dan testimonio. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y los tres son uno, no son tres dioses, son uno, hermano. Hay que ser muy herejes, hermano. Esto solo Jesús ahorita son de los que más atacan esta gloriosa doctrina. No hay salvación en ese Dios. No hay salvación allá. No pueden orar. No son escuchados por nadie. Porque si solo Jesús, ¿a quién están orando? ¿Y por medio de quién? ¿Con la guía de quién? Dice Spurgeon, un evangelio sin la Trinidad es una pirámide construida al revés. Un evangelio sin la Trinidad es una cuerda de arena que no puede sostener nada. Un evangelio sin la Trinidad, entonces, claramente Satanás puede vencerlo. Pero dame un evangelio con la Trinidad y todo el poder del infierno no puede prevalecer contra él. Ningún hombre puede prevalecer así como una burbuja no puede partir una roca o una pluma partir una montaña en dos. Gane un entendimiento de la Trinidad y usted ha descubierto el corazón de toda la divinidad. La confesión bautista, hermano, la confesión del Westminster, primer capítulo habla de las Escrituras y el segundo capítulo arranca con la Trinidad, porque ese es el Dios Trino, arranca con ese atributo de la Trinidad. Hermanos, ahora, aunque esta es una verdad fundamental, hermano, que todo creyente debe afirmar, y quien no la crea es un hereje, es una iglesia hereje, es una falsa doctrina, es herejía y no hay salvación en esa doctrina. Creer esto no garantiza la salvación tampoco, hermanos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La gran ramera dice creer, es una de sus doctrinas cardinales, por decirlo así. La iglesia ortodoxa rusa también la cree. Los anglicanos, los que son de la iglesia de Inglaterra, la creen, pero es falsa doctrina. Ahora, si uno indagara un poco más, verdaderamente no la entienden como debe ser, porque para ellos, ese Padre, como les decía hace un momento, ese Padre no predestina,
para muchos de ellos no condena, para muchos de ellos ese Padre no tiene los mismos atributos en el Nuevo Testamento del Hijo. Ese Hijo no es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese Hijo no es el único que merece honra, igual que el Padre, porque le dan honra a María, a los santos, etc. Y el Espíritu es un Espíritu, como les decía también, ministro de pecado. O sea, Cristo ministro de pecado por un espíritu falso que no santifica. Es una ramera. Es un templo de ídolos. Que concordia Cristo con Belial. Que concordia el templo de Dios con los ídolos. Porque no es un espíritu de santidad que santifica. Hermanos, es una verdad fundamental. Todo creyente la debe afirmar. Y creer esto no la garantiza. Hermanos, pero eso sí, hermano, todo hombre necesita mirar al cielo, al Padre, reconocer sus pecados, recibir perdón por medio del Hijo y ser lavado con su sangre y vivir en santidad de vida en el Espíritu Santo. Todo hombre necesita nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esta doctrina, que digan es que eso es herejía porque Roma lo cree, bueno, hermano, eso no es ninguna razón. Eso no es ninguna razón para negar una doctrina. La eficiencia de las herejías, de los falsos maestros, es que enseñan verdades con mentiras, hermanos. Si todo fuera falso, es más fácil desecharlos. Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es un argumento extremadamente pobre, hermanos. Extremadamente pobre. A mí no me gusta cuando hay personas dicen, por ejemplo, con esta cita, 1 Juan 5:7, aunque es verdad, hermanos, pero eso uno no debe decirlo así. Dice, bueno, aunque esa cita no estuviera, la Trinidad está en toda la Biblia. Es cierto, hermano, eso es muy cierto, pero esta cita es palabra de Dios. Amén. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Hijo, y estos 3 son uno. La han querido atacar, como cuando atacan la deidad de Cristo. Entonces uno para consolarse dice, bueno, pero es que está en otros lados. No, hermano, es que el que cercena la Biblia se anatema. Y así la empiezan a distorsionar, le empiezan a quitar credibilidad a las Sagradas Escrituras. Hermano, que el glorioso Dios Trino nos acompañe. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Señor, bendito seas tú, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Hijo de Dios que vino a la tierra, bendito sea el Espíritu Santo que nos regenera, nos transforma y nos ha dado nueva vida. Oh Señor, mira qué bendición, Señor, es tenerte a ti como nuestro gran Dios Trino. Mira, Padre, sé que esto siempre, como siempre cuando hablamos de tus gloriosos atributos, uno se queda completamente corto, Señor. Permite, Señor, afirmarnos también en esta gloriosa doctrina, Señor, porque fuera de esto no puede haber salvación, no hay oración, no hay perdón de pecados, no hay comunión, no hay santificación, no hay nada, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos, glorifícate, Señor, en nosotros. Guíanos, Señor, que la comunión del Padre por medio del Hijo y la guía del Espíritu Santo nos guíe. Te lo rogamos, Padre. Glorifícate, Señor. Guárdanos de ser seducidos por la serpiente. Guárdanos, Señor, de prestar nuestros oídos a las falsas doctrinas. Guárdanos, Señor. Esto es algo que han creído todos en todo tiempo y en todo lugar, Señor, que se proclama el nombre de Cristo. Padre, mira, herejías siempre ha habido y han sido combatidas por nuestros hermanos, porque el Espíritu Santo guía toda verdad. Gracias por ellos. Gracias porque tú los guiaste a toda verdad por medio del Espíritu. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén.